Bueno, vamos a ver algunos aspectos importantes que tienen que ver con el cine norteamericano. El cine norteamericano pues, va a tener gran auge principalmente a partir de la década de 1915 a 1920 y principalmente se va a dar por el éxito de algunos productores independientes como Thomas Harper Ice, que se dedicaba a hacer películas del oeste, Cecil B. DeMille, que hacía películas principalmente bíblicas, y Matt Senen, que se dedicaba a hacer películas de tipo de comedia. Estas películas del oeste y estas películas de comedia van a tener gran éxito en Estados Unidos. También durante este periodo, principalmente a finales de la década de los 10 y principios de la década 20, van a surgir ya salas de cine propiamente dichas, salas muy grandes para que el público pueda ver estas producciones, lo que hace que los tiempos de la película duren más y tengan más espectadores, no solamente dentro de Estados Unidos, sino también fuera de Estados Unidos. Aquí vemos algunos ejemplos de estas salas de cine de la década de los 20 y de la década de los 30. También van a surgir el sistema de producción y en el sistema de producción van a existir diferentes foros y en cada foro se van a producir y se van a rodar varias películas al mismo tiempo. Ahorita vamos a ver cuáles serían las principales productoras de la década de los 20. Aquí tenemos el ejemplo de un proyector de cine, de una cámara de cine. Y como ya vimos en la clase de ayer, vimos que El nacimiento de una nación va a ser una de las películas más importantes de Estados Unidos porque va a combinar cuatro tiempos diferentes, cuatro espacios diferentes, entonces está contando cuatro historias al mismo tiempo. Esta película de 1915, este, perdón, de 1917, no va a tener mucho éxito porque el espectador se confundía en el manejo de estas cuatro historias, pero posteriormente va a ser reconocida como una de las películas más importantes porque va a ser la sistematizadora de todo lo que tiene que ver con el cine. Otra película muy importante de la década de los 10 va a ser la película del Gran Robo en el Tren, que ahí ya también ocurren historias paralelas y va a ser la primera película que va a tener un close-up. Este close-up, el ladrón apuntaba directamente al espectador y el espectador quedaba completamente sorprendido porque pensaba que le estaba apuntando directamente al espectador y producía una gran reacción. Bueno, ya vamos a ver las principales productoras de Hollywood. Una sería la Motion Picture, otra la Biograph, otra la Universal y la Mutual. Estas van a ser productoras que van a estar compitiendo por los públicos, por hacer diferentes películas que lleguen al público norteamericano. Estas productoras principalmente van a trabajar en base a diferentes estrellas de cine, como sería Lillian Gish, como sería actores que tienen que ver con el género del oeste, y también los cómicos como Chaplin y los cómicos como Buster Keaton. Este, También se va a crear Hollywood en California y estas cinco principales compañías van a crear sus productoras en California. Este, el año en que se crean estas diferentes productoras va a ser aproximadamente de 1913 a 1924. Entonces tenemos a Universal, tenemos a Warner, tenemos a Columbia y tenemos a la Metro. Y la última compañía, que sería la más pequeñita, que haría películas con menor presupuesto y que sería la última que se crea, sería la RKO de 1929. Esta película de la RKO hacía películas con menos presupuesto, pero va a ser importante porque Orson Welles va a trabajar y va a filmar algunas de sus películas dentro de estos estudios de la RKO. Este Star System principalmente tenía a diferentes estrellas que iban a trabajar exclusivamente para estos diferentes estudios. Aquí vemos el caso de Chaplin y vemos el caso de Harold Lloyd. Algunas de esas estrellas que van a trabajar y que van a tener gran fama durante la década de los 20 va a ser Gloria Swanson, Clara Bow, Paula Negri, Norma Sheiner, Lillian Gish, Meg Murray y sobre todo Mary Puyford. Mary Puyford era como la novia, la actriz jovencita,
que atraía mucho al público, era como la novia de Estados Unidos. En el caso de los actores masculinos, tenemos a Rodolfo Valentino, tenemos a Douglas Fair. Rodolfo Valentino era como el galán de la época y Douglas Fairbanks era el que hacía principalmente películas de aventuras. Otro que también se consideraba un galán de aquella época era John Gilmour, que hizo películas como Ana Karenina, principalmente con Greta Garbo. Aquí tenemos a Rodolfo Valentino, que era uno de los galanes de la década de los 20, que se dedicaba principalmente a hacer películas de aventuras y va a realizar películas también bailando tango. Estos estudios principalmente van a competir con las películas que están en la década de los 20 en Alemania, en Inglaterra, en Dinamarca y en Suecia, hasta convertirse principalmente en la competencia para todo el cine europeo. Aquí otra vez tenemos las cuatro compañías más importantes: Paramount, Golden Mayer, 20th Century Fox y Warner Bros. Va a haber, aparte de estas cinco compañías que son muy grandes, otras tres películas que en su momento eran pequeñas: la United Artistas, la Universal y la Columbia. Pero las cuatro anteriores eran películas con más presupuesto, películas con más dinero, estas productoras. También van a nacer los estudios. En cada uno de los diferentes estudios de estas compañías va a haber encargados que se van a dedicar a hacer las diferentes películas. Por ello es que el productor va a tener tanto peso, porque va a planificar durante un año qué películas van a hacer y en qué estudios se van a hacer estas películas. Y otra característica de estos estudios es que algunos estudios se van a dedicar más a la comedia, algunos otros estudios se van a dedicar más al western, o algunos otros se van a dedicar más a lo que tiene que ver con el melodrama. Entonces también se puede decir que hay como una cierta especialización en los diferentes estudios con respecto a los diferentes géneros que van a trabajar cada una de ellas. Aquí tenemos una imagen muchísimo más contemporánea de los Universal Studios, que realizan una visita por todo el estudio y para que vean las películas que se han filmado. La década de los 20, aparte de tener estrellas, aparte de tener una producción basada en estudios, se van a crear los géneros que hoy conocemos: el género de comedia, el género musical, el género de gángster, el género de terror, el género de aventuras. Se están creando en la década de los 10, pero para la década de los 20 ya van a estar completamente codificados en qué va a aparecer en cada uno de estos diferentes géneros. Los géneros van a ser muy importantes porque el espectador ya sabe qué tipo de película va a ver. Ya sabe si quiere ver una película melodramática, si quiere ver una película de aventuras o si quiere ver una película de ciencia ficción. Los géneros, casi por lo regular, van a estar conformados por características de contenido que se están repitiendo constantemente y también por características visuales que se van a repetir. Entonces, en las películas de terror van a aparecer los pasillos, los monstruos, la oscuridad. En las películas de ciencia ficción, planetas, extraterrestres, marcianos, naves espaciales. Entonces va a haber motivos visuales que se repiten de un género a otro género. Aquí tenemos algunos ejemplos de las películas de aventuras, principalmente de la época clásica, que sería esta de Piratas de Monterrey, y más recientemente la película de Piratas en el Caribe. Los géneros van a ser importantes porque el espectador ya sabe de qué se va a tratar la película y también muchas veces va a reconocer a los diferentes actores que trabajan dentro de estas películas. También durante la década de los 20 se va a especializar y se van a crear los diferentes puestos dentro de una película: el director, el productor, el camarógrafo, el sonidista, el editor, los actores. Ya existen puestos completamente específicos para cada una de las personas que van a estar trabajando en el caso del cine. Todavía en la década de los 10 no era tan profesional y a lo mejor una persona podía realizar dos o tres labores completamente diferentes, pero aquí ya existen los puestos específicos para cada uno de las personas que están realizando todo lo que tiene que ver con el cine. Vamos a ver algunos de estos tipos de géneros. Uno sería el cine de terror, que el cine de Gaster principalmente va a estar hecho por la Warner. La comedia musical y el drama van a estar hechas por la MGM. Y la película de terror principalmente van a estar producidas por por la productora de Universal. Este, También estas películas, ya como están consolidadas en estos códigos, en estos géneros, van a ser y van a atraer más personas, van a atraer más público en el caso del cine.
Aquí tenemos algunos otros ejemplos de cine de terror y por ejemplo en esta diapositiva podemos ver a los personajes de terror más característicos de la década de los 80, como podía ser Chucky, como podía ser este asesino que tiene manos muy filosas, el vampiro y todos los demás, la momia y todos los demás personajes que aparecen en las películas de terror. Otro de los géneros bien importantes que va a estar surgiendo en la década de los 20, pero va a tener gran auge en la década de los 30, va a ser el cine de gángster. Creo que el ejemplo que tenemos más característico en la mente sería el del caso del Padrino, el caso de Scarface, como películas que tienen que ver, que están relacionadas con el cine de gángster. Aquí aparecería una breve cronología de los principales géneros cinematográficos. La primera película que va a ser de ciencia ficción sería El viaje a la luna, una película de acción sería Asalto y robo de un tren. Otras películas importantes que sería principalmente de género de western sería El caballo de hierro de John Ford. La isla misteriosa sería de aventuras. Este, Metrópolis sería de ciencia ficción. El legado tenebroso sería de terror. El cantante de jazz sería una de las primeras películas musicales. Aquí está el corto de esta primera película musical, que sería Cantante de Jazz. Aquí era la película y se ponía un disco y salía este actor, que era un actor blanco, pero se pintaba la cara de negro y cantaba. Esta película tuvo tanto éxito que va a revolucionar completamente el cine, porque posteriormente a esta película del Cantante de Jazz, casi la mayoría de las películas ya van a tener sonido. Algunas de las principales películas que se consideran importantes dentro de este periodo del cine mudo, no solamente de Estados Unidos, sino de Europa, vamos a ver esta lista. Esta lista lógicamente es arbitraria, pero serían las principales películas que se consideran dentro del cine mudo. El viaje a la luna, que ya la vimos de Méliès. Avaricia, que ya también vimos un fragmento que habla Martin Scorsese. La pasión de Juana de Arco, que es una película de Dinamarca, que es una película de tipo histórico, pero estilísticamente va a ser muy importante. Amanecer, también es una película muy importante. Caviria, que es una película italiana en la cual se va a inspirar Griffith para hacer Caviria. Metrópolis, que es una película de ciencia ficción. Nosferatu, que sería una película de terror. El nacimiento de una nación, que sería una película acerca de la guerra civil en Estados Unidos. El maquinista del general, que sería una película de comedia de Buster Keaton. La quimera del oro, que sería de Charles Chaplin y que también se pertenecería al género de la comedia. Aquí tenemos un cartel promocional de la película La quimera del oro. Aquí tenemos ya pasando por diferentes géneros, las mejores películas de terror y de cine fantástico, que sería Frankenstein, La noche del cazador, Psicosis, que es buenísima, Fahrenheit 451, Fenómenos, Odisea del espacio, que es de ciencia ficción, King Kong, que sería la primera versión de 1933, Las Diabólicas, una película francesa, y Star Wars, que sería también una película de ciencia ficción. Aquí tenemos algunos carteles de estas películas de terror, principalmente el caso de Psicosis, que se considera una obra maestra de Hitchcock. En el caso del cine de terror, películas importantes sería Frankenstein, y como habíamos visto Nosferatu y también El gobernante del Dr. Caligari, serían algunas de las principales películas que tienen que ver con el terror. Bueno, entonces, para concluir y redondear un poquito esta idea, las tres principales características del periodo de la década de los 20 es que se crean las productoras de cine, el productor tiene mucha importancia, el productor se encarga de ver cómo está conformada la película en cuanto a actores, en cuanto a director, en cuanto a escritores. También surgen las estrellas de cine que van a traer mucho público a las salas de cine y también se crean los géneros cinematográficos.
a partir de principalmente de la década de los 30 a la década de los 50, cuando están creados estos géneros cinematográficos, cuando se maneja principalmente a partir de las estrellas de cine y a partir de los diferentes estudios de cine, va a surgir el cine clásico. Este cine clásico va a seguir trabajando con estos géneros, con estas estrellas de cine, y va a ser un cine principalmente eh, que se quiere ver un poquito como objetivo, porque la cámara siempre está distanciada y lo más importante es ver objetivamente lo que está ocurriendo, sin que intervenga tanto los aspectos de cámara subjetiva, y que es un cine claro y que comprende perfectamente el espectador, que tiene un desarrollo dramático que sigue un desarrollo, un principio, un clímax y un desenlace, y donde casi todo es completamente entendible. Este periodo del cine clásico de los 30 a los 50 corresponde aquí, lo que aquí en México sería la época dorada del cine mexicano, y para este periodo pues vamos a ver algunos ejemplos del cine de oro con Emilio Fernández, y con Gabriel Figueroa. Bueno, sería como una pequeña síntesis de cómo se caracteriza este cine, de los 20 hacia los 30, que serían las características que van a estar surgiendo y que le van a dar como cierta constancia y cierta institucionalidad al caso del cine, ¿no? Las productoras, las estrellas de cine y principalmente los géneros cinematográficos. Vamos a ver una película, ejemplo de el cine cómico de Buster Keaton.